buenas tardes y bienvenidos a un programa especial de Directo y Sin Filtro. Les saluda Gelmari Rivera Sánchez. El apagón nuestro de cada día. ¿Quién responde? Durante años, Puerto Rico ha escuchado promesas, ha visto cambios de operadores, reformas, miles de millones de dólares destinados a reconstruir el sistema eléctrico y nuevas estructuras para administrarlo. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué el problema aún no se resuelve? Esta noche queremos ir más allá del apagón de turno para entender por qué, después de tantos cambios y tantas promesas, el sistema eléctrico de Puerto Rico sigue sin una solución definitiva. Es por esto que le doy la cordial bienvenida a mis colegas del programa, Carmen Jovet y Jonathan Lebrón, y también a nuestro panel especial de esta noche. Aquí nos acompaña José Pérez, director ejecutivo de Luma Energy, Saludos. Ricardo Ramos, es director de la Autoridad de Energía Eléctrica, y Javier Rúa, presidente de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento. Muy buenas tardes, bienvenidos. Saludos. Bueno, comienzo con el grupo del panel. Jonathan, ¿cuáles son esas preguntas? ¿O le vas a dar el turno a Carmen? El turno a Carmen, porque Carmen nos va a decir que ya no tiene apagón, ¿verdad? No tengo apagón y contribuyo a que los apagones sean más cortos y menos frecuentes. Eso es bueno. No yo, los 200,000 hogares que tienen placas solares con batería. Lo digo yo. A pesar de que se ha intentado no fomentar la expansión de ese programa. Claro, y no lo digo yo, lo dijo, y ahí está el licenciado José Pérez, lo dijo la presidenta de Luma Energy, que no hubo un apagón total gracias a los 200,000 hogares con energía solar que contribuyeron, o me equivoco. No, sí, eso es así, Carmen. Es un programa, una iniciativa que comenzamos hace cerca de 2 años, que se ha ido expandiendo, y muchos de los consumidores, no necesariamente los 200,000, en exceso de 200,000 ya hogares o clientes que tienen servicio de placas solares en Puerto Rico, pero una gran cantidad de estos consumidores aportan con sus baterías al sistema una generación, lo que se llama virtual, cuando hay déficit de generación, ya sea porque alguna necesidad de las plantas generatrices que maneja genera o de las privadas AES o Ecoeléctrica. Cuando se prevé que va a haber un déficit de generación, nosotros hacemos un llamado a los consumidores que tienen baterías, se conectan. Y voluntariamente, es un programa voluntario, no necesariamente porque tú estés dentro del programa quieras aportar ese día, no, es voluntario del cliente, y tengo que decir que afortunadamente muchos de nuestros clientes aportan cuando hay un déficit de generación, al extremo que han llegado a cerca de unos 70 megas, aproximadamente, lo que eso implica que José, cerca de 100,000 clientes posiblemente no entran a un relevo de carga. Yo sé que vamos a hablar de muchas cosas técnicas y datos y números y entre aquí y allá, pero digamos, 70 megas significa ¿qué? ¿Eso es una planta generatriz? ¿Eso es? ¿Cómo sería? Para llevarlo en palabras sencillas, ¿cuánto sustituye esa generación que se le está comprando a los clientes? Para que todas las personas que nos están viendo sepan, cuando hay una caída súbita de 70 megas en el sistema, me ocurre lo que le llamamos un relevo de carga. Okay. Imagínate entonces que en vez de que haya una caída que me saca 100,000 clientes potencialmente del sistema, lo que haya es una inyección de 70 megas adicionales en un momento dado. Así que es un programa, hay varios programas en Estados Unidos, pero este es único acá en Puerto Rico. Casi no lo utilizaba nadie. Claro. Así que creo que es algo que se está fomentando, que es muy bueno y que nos ayuda. Ciertamente. Tengo una pregunta para el ingeniero Ricardo Ramos, porque estos días son medio difíciles para hablar de aumentos en la luz y de aumento del agua, porque no tenemos agua. Hay familias en el barrio donde yo vivo, que es el barrio Machuchal, que llevan 100 días sin agua. Y comercio, y comercio, y hoteles y hospitales. Pero, aunque me digan que el aumento en la luz, pues que es por el costo del combustible, la verdad, Ricardo, que desde que tengo uso de razón, siempre utilizamos los combustibles más costosos, y los proyectos más costosos. Pensamos en energía nuclear, que tarda y es costoso. Pensamos en un cable submarino, no lo estoy criticando, pero tarda 5 años y también costoso, pero lo más sencillo, lo más barato, lo renovable, eso no es prioridad. Buen punto, Carmen. Bueno, desde el punto de vista de la utilidad eléctrica y del operador actual, ¿verdad?, que es Luma, se ha avanzado mucho, se han abierto las puertas, ¿verdad? Antes los procesos de interconexión y de aprobación tomaban inclusive años.
y ahora eso ha mejorado Sí, pero lo grandemente. van a sacar en cuestión de meses a Luma, según la gobernadora. Sí. Bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Complicado. Y está pero posicionándose en el tribunal, tú sabes. sí, sí. Y de federal estatal también. Los proyectos de generación más convencional ciertamente toman tiempo. Okay. Toman tiempo, tienen sus ventajas, al igual que la generación solar y renovable tiene sus ventajas, pero toman más tiempo y aquí pues la decisión se tomó muy tarde, se esperó mucho tiempo, ¿verdad?, en cambiar, Claro. a tomar esas decisiones de inversión, además de que la autoridad pues continúa en quiebra. Usted estuvo ahí y usted estuvo ahí en el momento de la emergencia, en el momento que nos ha traído hasta aquí. Crucial. Crucial. Es un sistema 9 años más viejo. El GAO acaba de publicar un informe que el dinero, aunque se asignó, no se ha distribuido aceleradamente y sigue pasando el tiempo y es ese mismo sistema. Ese es el sistema que gestiona Luma, es el sistema, la flota generatriz que gestiona Genera. ¿Qué pasó? Porque ya han pasado 9 años y no hemos tomado las decisiones de política pública ni para poner los chavos a correr adecuadamente y aceleradamente. Nos hemos concentrado, y digo no hemos porque el gobierno somos nosotros, nos hemos concentrado en pelear con los operadores, demandarse o tratar de pelear también con el tema del net metering. Javier ha estado aquí en varias ocasiones cuando hubo esa discusión en el pasado. O sea, Medición neta. Medición neta. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No tenemos la capacidad de poder gestionar algo tan básico como la luz eléctrica. Una pregunta larga y complicada, Claro, pero vamos a ver si... Vamos Sí. por partes. Cuando yo llegué a la autoridad como director ejecutivo, yo pensé que tenía una emergencia. Okay. Las averías iban exponencialmente en aumento, el sistema estaba completamente alicaído, por eso cuando se me entrevistó que cuál era la expectativa ¿verdad? Mediante el paso de un huracán como María, yo dije 6 meses, ¿verdad? Y esa era mi expectativa, que íbamos a estar, no todo el mundo, pero que los últimos clientes entrarían en 6 meses después del huracán. A fin de cuentas, le tomó, ¿verdad?, al cuerpo de ingenieros y a todos los demás que vinieron a ayudar, tomó casi un año. En cuanto a las mejorías, el proceso empezó, ¿verdad? Empezó inclusive con la autoridad a hacer algunas mejoras a aquellos equipos que fueron directamente afectados por el huracán. Llegó Luma y, en mi opinión personal, eso ha cogido más velocidad. El tiempo que toma las aprobaciones de FEMA, eso no lo despinta nadie. Y eran malas para empezar, no malas, eran lentas para empezar. Después se pusieron más lentas a consecuencia, ¿verdad?, de la noticia falsa y el gran embuste de lo de Whitefish. Y después entonces, desafortunadamente, en esta segunda administración de Trump, la secretaria del Homeland Security le impuso, o sea, que para gastos de, creo, $10,000 también tenían que tener la aprobación, después más lentas todavía se pusieron. Ricardo, pero Puerto Rico continúa siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos y hablar de planteamientos acerca de las propuestas que se presentan a nivel federal es el pan nuestro de cada día, básicamente, desde el surgimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue una de las grandes dependencias que hasta personas del occidente vinieron a ver cómo Puerto Rico estaba creando la Autoridad de Energía Eléctrica y llevar esos sistemas a otros países internacionales. Por cuanto, ¿dónde fue que falló el mantenimiento preventivo cuando ha tenido que ser el mismo mecanismo para reparar, para mantener y también para solicitar los fondos? Cuando se dejó de dar el mantenimiento preventivo es cuando comienza el problema. ¿Y por qué se dejó de dar el mantenimiento preventivo? Porque las prioridades del uso del dinero se fueron pues a beneficios marginales, se fueron a proyectos que tal vez eran poco posibles o muy complicados y no se dieron en el camino, pero se gastaron millones de dólares. Se dieron también por oposición a proyectos importantes. Nosotros tratamos de hacer las unidades 5 y 6 de San Juan, ¿verdad? Por 200, no, esto es para hacer la planta 5 y 6 de San Juan, 200, un contrato de 200 millones con Abengoa, una compañía española. Y cuando hubo un cambio de administración, porque la política tiene mucho que ver, los próximos que vinieron pues, se pusieron a pelear con Abengoa y se cayó el proyecto. Entonces terminamos pagando $800 millones que le pagamos a Washington Group, una compañía americana, para hacer la misma planta, para terminarla. Todas esas decisiones quiebran a cualquiera. Tengo una pregunta. Y para terminar rapidito, que pues, la legislatura y los gobernadores en antaño no existía una comisión, pues tampoco permitían que se aumentara el costo. Y el costo desde el 1989 hasta el 2017
no se aumentó absolutamente nada, con una inflación de casi 100%. Claro, Para pasar a la pregunta, José Pérez tenía un detalle, un comentario. Yo creo que un poco a tono a lo que está diciendo Ricardo y a la pregunta de Carmen, yo creo que es importante destacar que lo que ocurrió en la autoridad, y les hago a que hagan este análisis, una fácil investigación en lo que dice en Internet, del 2000 al 2012, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico autorizó $12 billones a la Autoridad de Energía Eléctrica en bonos. 12 billones. Casualmente, eso es más o menos la deuda que se estima, ¿verdad?, que está en la quiebra con los intereses. ¿Qué obra de infraestructura mayor se hizo en esa década? Bueno, el gasoducto del sur, que lo pararon. Cuando ya estaban 80 y pico Todos los 12 gasoductos los pararon. O sea, puedo mencionar, quizás se puede mencionar algunas, pero se revirtieron, nunca se completaron. No hubo realmente una obra de no hubo plantas generatrices del 2000 al 2012 la pregunta nueva. que se cae de la mata es, y te la hago, Javier, ¿hay vuelta atrás a la antigua Autoridad de Energía Eléctrica? Ese es el tema. Nadie sabe lo que va a pasar. Yo espero que no. Yo recuerdo la época de la autoridad. Luma tiene luces y sombras, pero yo he visto éxitos que Luma ha tenido. Y creo que en el tema de la dirección de Luma era un tema de branding. Yo creo que inicialmente con el primer director ejecutivo se dañó la marca Luma al punto de que era difícil comunicar cosas positivas. Claro. Yo creo que eso está cambiando. La pregunta es si es muy tarde. Yo espero que no, porque hemos visto, como dijo Ricardo, los avances en renovables, los avances en múltiples temas que ahora Luma empieza a comunicar. Y que el pueblo y los políticos ahora tienen que aceptar. Pero Javier, yo tengo una preocupación con eso. En el tema también de la red completa, cuando el gobierno federal quiere que algo pase, lo hace con fondos FEMA, porque eso es lo más difícil de los del mundo. Lo hace con otra cosa. Cuando quiere enviarle chavos a Israel, están 2 días después allí. Claro. O cuando aprobaron fondos promesas. coronavirus o fondos ARRA fluyen. Los fondos, la reconstrucción de Puerto Rico de la red está totalmente fundamentada en el flujo de fondos FEMA. Y eso todavía están en New Orleans bregando. En esa misma línea, a mí lo que me preocupa es con esa aceleración de la transición a renovables, a solar, que si bien es cierto, tenemos un montón de familias y está funcionando y Luma lo está reconociendo y está sacándole provecho, a la misma vez hemos visto estos últimos 2 años por situaciones de la industria, financiamiento, precios, que eso se ha retrasado bastante. Entonces, me preocupa que a la misma vez familias que pudiesen tener o tienen la necesidad de transicionar, no tenemos una política pública adecuada para fomentarla. Al contrario, uno escucha al gobierno actual y parecería que está desincentivando inclusive la transición. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ya sabemos lo que pasó. ¿Qué hacemos para combinar las dos cosas? Porque esto está funcionando. Mira, el tema del crecimiento de renovables hay que dividirlo entre los sistemas a gran escala y los sistemas residenciales o distribuidos. La generación distribuida residencial ha sido muy exitosa y va bien, y sigue yendo bien porque es la gente salvando sus vidas. Pero en Puerto Rico hay que seguir impulsando el tema de generación a gran escala. Ha habido unos movimientos recientes, pero sin duda en un gobierno, no tanto el gobierno local, el gobierno federal actual y el gobierno local tienen que acomodarse dentro de ese mundo. Claro. Pues es un gobierno antirrenovable, antiviento, antisolar, y en Puerto Rico hay que bregar con eso. Pero las cosas políticas van a cambiar. No sé, porque hay un detalle que tengo que resaltarlo. Sobre Luma y las mejoras que han hecho, yo personalmente he conocido a la presidenta Jonathan también, y es una persona versada y sabe de lo que está hablando. Y además que tiene un trato, tiene una manera no confrontacional de atender los problemas. Pero estaba en las plataformas de todos los partidos políticos de Puerto Rico sacarlas. No es Jennifer González Colón solamente. Era todo el mundo, no un compromiso de todo el mundo. Carmen, es político. Tú sabes, con precisamente. Tenemos que hacer una breve pausa, pero vamos a... pero esta es la parte buena. Ahora que vamos a poner la José. Exactamente. Luego de la pausa regresamos con la premisa de Carmen Jovet. Bueno, pero ¿cambiar de operador es la solución o la distracción? Al regreso le pedimos a nuestros invitados que respondan la pregunta que hoy divide a todo Puerto Rico.
Continuamos con más de este programa especial de Directo y Sin Filtro, el apagón nuestro de cada día. ¿Quién responde? Y antes de irnos a la pausa, dejamos en el tintero una premisa por parte de nuestra colega Carmen Jovet que me gustaría que recapitulara. Bueno, que el tema de Luma y la salida de Luma es y se convirtió bien pronto en un tema político eleccionario, no de la gobernadora Jennifer González Colón solamente, sino todos los partidos políticos en su plataforma. Hay que sacar a Luma. Entonces, si buscan las encuestas las encuestas internas y externas de esos momentos de la elección, pues Luma salía entre las primeras 3 cosas que la gente quería resolver. Con el hashtag fuera Luma. Pero, sí, fuera Luma. Pero ahora mismo la gente habla más de acueducto que de Luma. El que está en la esquina está, muchachos. Sobre ese tema, hay varias cosas que son desafortunadas de la estructura que se estableció, porque muchas cosas malas que pasan y que el pueblo después le echa la culpa a Luma, no son... Luma es la cara, pero no es el culpable. Si los apagones mayormente tienen que ver con generación, pues Luma es el intermediario de un proceso, pero no es el tema de generación. El tema de ir a pedir aumento es un tema de costos de combustible usualmente. Entonces también yo creo que el tema de relaciones públicas iniciales de Luma fue fatal por el primer CEO, que era ultra confrontacional, que casi va a la cárcel por temas triviales. Yo lo recuerdo porque yo le hice varios cuestionamientos cuando entró y hablaba en inglés y no quería dar respuestas en español, o por lo menos alguien de su directivo en ese entonces. El branding, la marca Luma fue golpeada de tal forma que pues las encuestas pues lo veían así, pero los políticos para ganar tenían que decir fuera Luma o no ganaban. Eso está cambiando. Ricardo, ¿será fácil sacar a Luma como piensa el gobierno? ¿O tú crees que esto no es cuestión de 6 meses, 1 año? Honestamente, pienso que va a ser difícil porque este tipo de decisión es trascendental y las decisiones trascendentales tienen que estar ¿verdad? Fundamentadas en la prudencia, ¿no? Claro. Y cuando tú buscas, ¿verdad?, qué es la prudencia, o sea, la responsabilidad, el análisis, todo lo que tú tienes que hacer para tomar una decisión prudente, ninguna de las condiciones se cumple, por lo tanto, por eso yo lo digo y no me dan en la cara, es una decisión imprudente. Pero Ricardo, pero en ese sentido, o sea, asumiendo que el gobierno es exitoso y efectivo, José, no me contestes porque esto es un caso con el gobierno y no vas a poder abordar la detalle específicamente, pero asumiendo que el gobierno... quisiera comentar algo. Por eso, claro, pero asumiendo que el gobierno pueda lograr efectivamente remover a Luma y anular el contrato, que esa es la intención que ellos tienen ahora mismo en el caso. ¿Qué pasa el otro día? Porque hay que gestionar un sistema, hay que pagar, digamos, desmovilizar a Luma, pero hay que gestionar un sistema que tiene que darle luz a todo el mundo. Entonces, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene capacidad de poder asumir de manera interina ese asunto, por ejemplo. La contestación es complicada porque está inundada de muchos temas legales. Okay. Por lo tanto, te lo voy a plantear de esta manera. Si el contrato fuera válido, y quieren sacar a Luma porque el contrato no es válido, supuestamente, pero si fuera válido, bueno, pues habría 1 año de transición, habría que primero conseguir la otra empresa, exacto, sí. 1 año de transición, serían fácilmente miles de dólares. Claro, cancelar lo que le costaría al pueblo de Puerto Rico, porque lo vamos a pagar nosotros. Claro. Para tú poder cancelar el contrato, o sea, cancelarlo no, para poder salir, para hacer esa transición, uno nuevo. Si nos vamos por la vía legal, la cual yo no soy abogado y no voy a entrar mucho, pero ahí sí yo lo que te puedo decir es que son muchos más de miles de millones de dólares, porque como no es por un contrato, es por mala fe, por mala voluntad, etcétera, pues van a haber daños, perjuicios, nadie va a querer venir a Puerto Rico porque lo que se hizo fuera de contrato, ¿no? O sea, como que va a durar años, no se resuelve y va a durar, ¿verdad?, años, hasta que alguien se rinda. Entiende que la administración de Jennifer González básicamente lo que tiene es un mensaje político para las gradas, pero en el contexto y la realidad de los contratos y la situación crítica de Puerto Rico, no hay una salida para Luma Energy traer otro operador. Bueno, es mucho más que una promesa porque ella está actuando, ¿no? Ha hecho las demandas, etcétera, o sea que no se queda solamente en una promesa. Yo lo que estoy diciendo es que en términos reales, a menos de que Luma se quiera ir, pues esto va a ser un proceso bien largo de litigio y exageradamente costoso que lo va a pagar solamente una persona, el pueblo de Puerto Rico. Siempre se lo he dicho a Carmen, cuando 2 elefantes pelean, la grama es lo que se echaba, los elefantes salen más bien. Pero si el gobierno está actuando en los tribunales, y ya vimos la movida de nivel federal a estatal, con las objeciones obviamente de Luma Energy, ¿por qué razón no ha iniciado, en su expertise, usted fue director de la Autoridad de Energía Eléctrica, no ha iniciado ese proceso para delimitar un grupo
y empezar a incorporar nuevamente y esa transición empezarla también, mira, en contexto ahí en el piso como tal, trayendo los antiguos celadores o capacitando a otras personas. Bueno, la mayoría de los antiguos celadores, ¿verdad?, que están aptos para continuar con ese trabajo, ya están en Luma. El SAL constantemente dice que ya tienen a alguien identificado, nadie sabe quién es. Nadie sabe y la gobernadora dijo que no tenía. Se hizo un comité, ¿verdad?, de gente muy seria para precisamente identificar a alguien. El comité no ha hablado y no creo que los dejen hablar y no creo que lo hicieran, que contraran a nadie. No quiero que se enferme del corazón, José Pérez, que tiene algo que decir. Adelante, José. Yo, en torno a eso, Jonathan, y ciertamente como tú dijiste, habiendo un litigio que está subyúdice, que está ante los tribunales, pues tengo y como abogado que soy, pues tengo que tener juicio con lo que digo. Y esto es algo que el pueblo debe entender, y yo creo que va a tono con lo que tú estás diciendo, Carmen. Primero, antes de eso, nunca se ha alegado en los tribunales un incumplimiento de parte nuestro al contrato. Bueno, habían comenzado, ¿no? No hay ninguna... La carta que ella... Carta no. Bueno, por eso la carta ante de los tribunales. de páginas que las demandas que hay ante los tribunales, ninguna. Ninguna ley de incumplimiento. Ninguna ley de incumplimiento. Por consiguiente, pues, no estamos hablando de incumplimiento de nuestra parte. Segundo, el sistema eléctrico que tenemos hoy día, para bien o para mal, si Luma, por lo que ocurra, que yo les digo desde ahora, el compromiso nuestro es inquebrantable con el país y no nos vamos, se fuera en decir, ¿verdad?, que nos vamos, el sistema eléctrico es el mismo. No cambia. El que venga, eso de decir de que porque viene directo y sin filtro eléctrico a manejar el sistema eléctrico y va a cambiar de un día al otro, eso no es correcto y es no ser honesto con el país. Y hay que ser muy juicioso con las cosas que se dicen de porque hay un operador que, como dijo Ricardo, y yo creo que también es algo pensar de que los compañeros que eran celadores o técnicos de línea son los que mantienen el sistema eléctrico corriendo. No, esto es un conjunto de compañeros que están en el campo, que son las personas que mantienen el servicio eléctrico corriendo. Y de los apagones, que usted le va a garantizar al pueblo que está mirando, vamos a tener más apagones, van a ser más largos, van a ser más cortos, la demanda es mayor a la oferta. Carmen, yo lo que le puedo decir al pueblo de Puerto Rico es que las interrupciones que ocurren en el sistema todos los días, y esto lo estamos viendo, son menos y menos constantes porque todos los días, Carmen, nuestros compañeros de trabajo están haciendo pequeñas y grandes cosas para fortalecer un sistema que lamentablemente... ¿Pero cuánto tiempo le queda a eso? O sea, ¿cuánto tiempo le queda a que los abonados nos podemos sentir de que el sistema está mejor que hace 9 años? Todos los días, bueno... Pero eso, ¿cuánto? 5, 10, 15, 20 Yo creo años. que tú mencionaste lo de Gao y es importante hablar un poco de lo de Gao y lo que ahí se dice. Claro. Porque aquí se les echan las culpas a Luma y a Pero un momentito que nosotros. me perdí, porque ahorita Javier dijo que el asunto de la generación es aparte de lo que hace Luma. De la transmisión y distribución. ¿Y por qué no hay críticas a Genera? ¿Por qué no la Genera de que no tiene...? Yo creo que, ¿verdad?, para decirlo en el argot que todo el mundo entienda, lo de nosotros son los postes y cables, básicamente, ¿verdad? Yo tengo las venas de un cuerpo, yo transmito, ¿verdad?, lo que el corazón envía. En el corazón siendo, ¿verdad?, lo que es la generación. Mientras yo no tenga generación, yo no puedo transmitir y distribuir a los hogares. Yo creo que es importante, ¿verdad?, que se sepa eso. Pero yo no veo que hay señalamiento a Genera, ni que le preguntan o le dejan de preguntar. La planta imaginaria que iban a construir allí por Bayamón, yo paso todos los días y no la veo, ni un cable ahí. Yo creo que lo importante es que nosotros, de nuestra parte, y sé que los compañeros, ¿verdad?, de Genera, tienen unos retos bien fuertes ante sí, porque según yo manejo transformadores de 80 y 90 años, que los hay en el sistema, que hay interruptores de 70 y 80 años que nunca se cambiaron. Y esa es la realidad. Pero perdone, con buen mantenimiento, algunas personas de cerca de 80 años funcionan. Y personas pero yo creo que es importante, Carmen, porque a veces se dice de que nosotros no hacemos, mira, ya esto, y claro que hay, pero hay equipos, que esto es mecánico, que ya excedieron su vida útil y excedieron su vida de mantenimiento en 3 y 4 ocasiones, que las fábricas que construyeron esto no existen hace 30 años. 10, 15 años les falta. Mira, rápido te contesto. El contrato a 15 años se hizo deliberadamente, precisamente porque era 10 años de reconstruir el sistema y 5 de ver todo lo que se hizo. Así que me queda una faltan preguntita muchos años. Cortita. 3.000 millones le ofreció la Junta de Supervisión Fiscal y todo el mundo dice que hay que salir de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Estamos más cerca de salir de la quiebra, Javi? No.
No. Muchacho. Fueron. Vamos a pelearlo hasta por los puntos y las comas, muchachos. Agradecidos con el grupo de panelistas, tanto José Pérez, director ejecutivo de Luma Energy, gracias. Ricardo Ramos, Muchas director gracias. de la Autoridad de Energía Eléctrica, y Javier Rúas, de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso. Si el problema no es solo Luma, entonces, ¿qué papel juegan el Capitolio, las leyes y quienes toman las decisiones sobre el futuro energético del país? Al regreso, legisladores de ambos partidos mayoritarios responden. Ya estamos de regreso a este programa especial. Llevamos años escuchando promesas, presentando proyectos y aprobando medidas, pero los problemas energéticos continúan. ¿Hace falta más legislación? Nos acompaña un miembro de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, Héctor Joaquín Sánchez, y también el representante y autor de varios proyectos relacionados con el sistema energético, Víctor Pared. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches para Buenas ti, noches. a los paneles Junto con el pueblo de Puerto panel. Rico. Bueno, la pregunta se cae de la mata. En el panel anterior, todos los panelistas concluyeron que aquí el problema grande es la generación. Hay apagones porque no hay suficiente generación. Luma se encarga de transmisión y distribución, no de generación. Para eso está Genera, que es la que provee el combustible. Si es así, la promesa de campaña de este gobierno es sacar al que distribuye y no al que genera. ¿Cómo usted explicar eso? Porque lo que quiere el gobierno es sacar a Luma. Víctor No, Pared. Héctor Joaquín Sánchez con usted. Ya le dio el turno al bar. Héctor Joaquín. Bueno, adelante. básicamente nosotros durante la campaña se hizo un anuncio, ¿verdad?, de que queríamos sacar a Luma porque había un problema, un compromiso, porque había un problema realmente en la transmisión en todos nuestros distritos. Así que eso pues ha ido mejorando. De hecho, con la salida de este pasado director ha ido mejorando también la comunicación con los políticos porque no querían tener ningún tipo de comunicación con los políticos y éramos los más cercanos al pueblo O sea que que recibimos. yo lo siento, ¿verdad? Lo escucho y siento que usted está convencido de que Luma se queda. Yo creo Como que se ha rehabilitado, como que ya que no se ha tiene los rehabilitado. apagones de Luma, antes. por eso. Luma se ha rehabilitado bastante y Ok. como dice Carmen, el problema también es de Genera. Así que hay que Aparte estar... de, me perdona, la gente está más preocupada con la crisis del agua agua, que con claro. Luma. No, si me menciona pregunta a Y mí el por el agua- tema del agua, y el agua que no es el está en tema de manos hoy, del gobierno. está mucho más difícil la comunicación, el mensaje, la entrega de información, no sabe dónde están las cosas. Representante Así Pared, que- yo me siento con este tema de Luma como con el tema de la estadidad, que cada 4 años ustedes hacen un compromiso que la estadidad va a llegar, que está más cerca, que nunca, más cerca que nunca, y ya vamos 250 años, usted tiene el PIN de la Nación de la República y no estamos ni cerca de ser Estado, inclusive Trump ha dicho que quiere ser Estado de otra gente primero que nosotros. Entonces, ¿realmente van a sacar a Luma? Porque a usted le han encomendado en la Cámara de Representantes esa misión y la realidad es que todos los indicadores apuntan. El senador lo acaba de reconocer aquí. Luma se está rehabilitando, Luma ha mejorado el servicio. ¿Para qué entonces sacar a Luma? ¿Para qué dedicarle tanto capital político a eso? Mira, en el caso de Luma, ciertamente el cambio de la presidencia de la corporación, llegó una dama puertorriqueña, ingeniera, profesional, Colegial. con una excelente manera de comunicarse, como dice el doctor Joaquín hace unos minutos, la comunicación que en el pasado era prácticamente cero, los políticos éramos como gente mala, eso ha cambiado. Non grato. No era non grato, correcto. Ahora, ciertamente, esa comunicación, que ciertamente sí llegó muy tarde. Luma llevó por los pasados 4 años que estuvo trabajando con sistemas de transmisión y distribución. Las fallas se mantienen intactas, no ha habido cambio. Pero si el los problema sueldos hoy se día es mantienen generación. iguales. El sistema de transmisión y distribución, Representante. si usted lo Pero el mira, problema es la si usted lo generación. mira, es el mismo, Parece. no ha cambiado nada. Parece, Así que pero para el mí, problema- la el gestión problema de es- Luma y su salida no tiene vuelta atrás. Pero- Ya el vuelta caso atrás. fue al Tribunal Federal en 2 ocasiones. Pero- ambos lo perdió Luma. Y escuchaba hace unos minutos aquí a uno ustedes son yo sé que ustedes que son planteaba políticos el tema y- de Luma. yo sé que ustedes y él son decía políticos. que el tema de Luma y el contrato, que no había ningún tipo de nulidad en ese contrato. Pues eso es así.
vamos al tribunal, vamos a pleitear el caso, representante, y lo pleiteamos, pero es que el gobierno, y el caso se dilucida. Dos cositas. Pero Víctor, pero eso no está ocurriendo. Representante Víctor Párez. que está ahí, ¿verdad? La verdad es que el problema es de generación. Sí. Luma no brea con eso. No hay suficiente generación. Hay una demanda por la energía, pero ustedes no hablan nada de generación. La generación... ¿Por qué no se fiscaliza Genera? Se fiscaliza. ¿Ah, Lo sí? que pasa es que distinto a Luma, Genera ha tenido una efectividad en el trabajo que ellos han hecho. De hecho, ¿De verdad? en los fondos federales, ellos han usado gran parte de los mismos, distinto a Luma, que han fracasado. De hecho, yo tuve una vista pública hace poco tiempo, que estuvo el director de Col3 y nos indicó que gran parte del problema que tiene Luma en cuanto a fondos federales y su reclamo era que era cero. Muchos fondos que ellos usaban eran fondos de los mismos presupuestos de ellos que impactaba lo que ocurrió con la factura. Yo sé que ustedes hicieron un compromiso y toda esa no hay vaina, reversa atrás, no hay cambio. Está buenísimo. Y qué bueno, eso está bueno para la campaña política. Pero la gente, nosotros, los abonados, luz y agua. necesitan luz y agua. Claro. Y si es Luma, Héctor Joaquín Energy, Víctor Párez Energy, o lo que sea, o el que sea, y me puede garantizar de que yo puedo tener luz a un costo razonable, porque tampoco es que sé que voy a pagar menos, pues ¿por qué entonces queremos sacar una compañía que todo apunta, todos sus compañeros senadores lo acaban de decir aquí, todo apunta a que ha dado pasos afirmativos a estabilizar el sistema, un sistema que es 9 años más viejo, un sistema que no se ha construido ni una sola planta generatriz, que la gente está dependiendo de hacer sus plaquitas solares? Pues entonces, ¿para qué sacarlo? ¿Por qué no mirarlo? Campaña política, por se dijo en la eso, campaña, ¿por qué y no es una mirar por otra promesa. cosa? Si sus representados en su distrito prefieren tener luz y agua que sacar a Luma. Bueno, la respuesta, si tú vas hoy y preguntas a un electorado, vas a mi distrito, Claro. y Luma pierde. Luma pierde. ¿Usted está seguro de eso? Sí, señor, Luma pierde. Constantemente yo tengo en CUPEI, en mis áreas de más sensibilidad y donde hay mucho adulto mayor, todos los días. De hecho, tuve una reunión ayer con gente de Luma, precisamente, porque esto es un sector mío, que es el remanso, Claro. el señorial, Y que se va la luz Gana. todos los días. Y Acueducto gana. Fracasó también, Pues igual. fracasó el PNP. Fracasó también. Pues fracasó el PNP. Ambas utilidades del caso de acueductos, con problema con la gerencia que tiene hoy día, Claro. y del caso de Luma, ambos fracasaron. Y yo creo que si tú Pero vas no hay al que sacar a pueblo, Genera, ¿verdad? si tú vas al pueblo, vas a ver que el pueblo va a estar en estos momentos, como dice esto Joaquín, muy correctamente. El agua hoy lo que está de moda, Claro. porque los problemas hay. No, de moda no, es que no tenemos agua. Por eso lo que está de gilpare hoy Sí, día. sí, claro, Por pero- tanto, es el que más tema que se usa. Y Claro. pasó tal vez a un segundo plano el tema de Luma, pero Luma sigue igual. No ha cambiado nada. Pero el Y problema puede haber- de la y generación es Puede grave. haber habido, Es grave la ciertamente, generación. y lo acepté con la nueva presidenta, una buena comunicación, Pero no importa. eso no ha cambiado lo que hasta el día de hoy... O sea, ¿qué estaba pasa? Que ocurriendo. le voy a hacer la pregunta a los dos. Si no sacan a Luma antes de la elección en el 2028, ¿usted cree que el pueblo no le va a pasar factura a ustedes? Vamos a dejarlo ahí porque vamos- tenemos que hacer una breve pausa. Ahí pueden entonces hacer la premisa y dar la respuesta. Así que al regreso, si todos coinciden en que el sistema necesita cambiar, ¿por qué nada cambia? Al regreso, nuestros panelistas responden si el obstáculo es la ley, la ejecución o las decisiones que se han tomado. Continuamos con más de este programa especial, el apagón nuestro, mi gente, de cada día. Jonathan, había dejado en el tintero una Sí, pregunta. no, y antes de la le pausa. preguntaba, como usted estaba hablando de la cuestión política y se han comprometido tanto en sacar a Luma, hay unos procesos que están corriendo y muy probablemente esos procesos no se van a resolver antes del 2028. Ustedes no tienen miedo de que el sistema está mejorando y a la misma vez, si ustedes no sacan a Luma como se comprometieron, les pasen factura a ustedes como políticos. Héctor Joaquín. Pues mira, ciertamente si la gobernadora no hace unos ajustes urgentes en el gabinete, vamos a tener problemas en reelección. ¿Por qué? Porque tenemos unos líderes en unas áreas. Ciertamente hay unas personas que están trabajando, hay unas personas que tienen unos planes, pero hay otras áreas graves. Así que por lo menos en el negociado han trabajado muy bien fiscalizando a Luma. En el área del SAL tiene sus planes, pero hay otras áreas que estamos graves.
Sin embargo, hemos mejorado en lo que es la distribución, en comprar energía en otras fuentes secundarias, así que como el gas, entre otras. Sin embargo... Las más caras. Sí, las fósiles que son pero las más caras. se están buscando alternativas, así que sí, en efecto, el gobierno tiene que buscar, reajustar. Por ejemplo, el día de hoy... La pregunta de Jonathan es si le van a pasar facturas si no sacan a Luma. Mira, en el caso de esa pregunta que hace Jonathan, el gobierno de Puerto Rico está en el récord público y los tribunales. Se ha ido primeramente al Supremo de Puerto Rico. Luma decidió ir a nivel de Estados Unidos, el Tribunal de Boston. Primero fue a nivel local, la juez Swain, no al lugar. Fueron a Boston, no al lugar. Está en Puerto Rico, el Supremo creo que fue el día de ayer, ya cogió el seccional del caso de Luma. Así que es dilucidar el caso. Si Luma dice que tiene razón, pues el caso y discutirlo y se acabó el evento. Seguro que aquí Luma se ha ido por otra avenida, haciendo planteamientos políticos. Si la administración del PNP quisiera cancelar el contrato de Luma hoy, lo puede hacer. Hay unas consecuencias legales, se paga la cancelación y se cancela el contrato. ¿Por qué entonces no se toma esa decisión? Si ustedes están convencidos... Porque legalmente, siendo Puerto Rico un territorio de ley y orden, hay un contrato que se firmó en el 2021, se está impugnando, no el contrato, que se firmó en que validó el SAL de energía. Se está impugnando la renovación al contrato interino que se hizo. Por eso, contrato que validó el SAL de energía y lo defendió en la Junta de Gobierno. Por eso es que yo quiero que precisemos el asunto, porque si nosotros queremos y el gobierno quiere cancelar el contrato, lo puede hacer hoy si quisiera, representante. No hay razón. Sí lo hay, porque hay un proceso de cancelación en el contrato. El contrato dice, cancela el contrato y tengo que pagar una y ya se inició. Ya se inició. Pero Luma lo impugnó. Pero esa es la vía más larga. Un país de ley y orden, como es Puerto Rico, un territorio, pero ya se impugnó. No han cancelado el contrato. Pero es que el contrato, vuelvo y te insisto, y qué bueno que me hagas la pregunta. Claro. El contrato que se firmó allá en el 2021 se firmó correctamente. Lo que se está impugnando hoy en los tribunales es la renovación y extensión de ese contrato interino. El gobierno de Puerto Rico tiene poder en la Constitución reconocido de poder cancelar los contratos. Cancélelo. Por eso, pues, y se paga la penalidad, cancélelo. Ya se hizo las cartas iniciales. No se ha cancelado. Sí, señor. Pues el representante de Luma lo acaba de decir ahí, que no se ha cancelado. Si Luma impugnó, llevó el caso al tribunal. Pero la cancelación de ese contrato va a llegar antes de que termine el cuatrenio, porque fue una promesa de campaña. Si no llegase antes que acabe el cuatrenio, que ese se da, está el récord de lo que nuestro gobierno llevó a cabo en los tribunales. Ahí está la evidencia, están los casos, queremos llevar el caso de buena fe, de buena manera. Si pierden el caso, es que entonces el electorado le debe pasar factura. Bueno, el caso porque el no caso se va debe para perder, porque el caso va para descubrimiento de pruebas. Secciones los representantes de Luma han anticipado que pueden sentar inclusive a la gobernadora de Puerto Rico a deponer. O sea, el riesgo político, y se lo estoy hablando, el riesgo político para el PNP es enorme en la vía que ustedes han escogido. Pero, Jonathan, mira, si ustedes quieren cancelar el contrato hoy, representantes, lo pueden hacer. Oye, se paga la cancelación y ya. En ese planteamiento que correctamente haces, pues vamos a llevar el caso al tribunal, vamos a dilucidarlo. Quien se niega es Luma. Pero Víctor, quien se niega es Luma. Vamos a un tribunal como estamos dentro del Supremo. Nos sentamos en la sala del tribunal. Escuchamos su punto. Va a Puerto Rico, vamos a hacer el caso, pues no lo hacen. Pero escuché el no quieren. Pero lo escuchamos. Lo que pasa es que ustedes hablan de desarrollo económico, el PNP. ¿Qué desarrollo económico puede haber en un país donde no hay agua, donde no hay suficiente generación para atender la demanda por electricidad? ¿Qué compañías van a querer invertir en Puerto Rico si no hay nada de eso? Pues las hay. ¿Sí? Pues que no le importa que no haya luz ni agua. Bueno, en nuestro distrito. Bueno, eso no es lo que dice Sebastián Negrón, que renunció allí. En nuestro distrito senatorial, por lo menos, sí, el ILILI anunció una inversión magistral de 1.2 billones de dólares en expansión. Que incluye una planta generatriz cogeneradora porque no confía en el sistema. En el caso de Fajardo vino por primera vez después de 15 años
una planta que está farmacéutica, que después de 15 años vino a creer proveyéndose en Puerto Rico su propia energía y buscando la manera Lo mismo está pasando en Junco, lo mismo está pasando en el suroeste. Nosotros que seguir promoviendo la misma compañía Esencia que ha estado bajo fuego dice que ellos van a proveer su propia energía y su propia agua porque no hay aquí. No, y se están buscando fuentes de energía renovables, las placas solares, entre otras cosas. El gobierno está buscando y apostando diferentes fuentes para producir energía. Así el dinero para energía renovable, lo que lo dejó asignada los demócratas, lo confiscó la administración Trump para usarlo en y es lamentable, por eso petróleo. Es que en 2 años no fue en energía los renovable. republicanos salen de la administración y esperamos que vuelvan los demócratas. Así que, bueno, gracias a ambos entonces. A ustedes por invitarnos, gracias por la oportunidad. Tanto al senador como al representante. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa para el regreso. Y si el problema va mucho más allá de Luma, esto y más lo discutimos en este programa especial, El Apagón Nuestro de Cada Día. Y si el problema va mucho más allá de Luma, va mucho más allá de Genera o de los operadores privados o de la estructura y del diseño en que hemos tenido nuestro sistema energético. Son preguntas que nos tenemos que hacer y que la realidad es que no van a atender el problema inmediato, pero sí nos van a preparar hacia el futuro para tener un sistema mucho más resiliente y en el caso de que venga un huracán o algún desastre natural, podamos resolver o restaurar y recuperar el sistema más rápido. Pero esas discusiones no se están teniendo más a largo plazo. Hoy nos acompaña el representante Denis Márquez del Partido Independiente Puertorriqueño. El PIB siempre ha planteado y ha tenido esta discusión, más allá del tema de que si es Leutiel, si es volver al sistema público, etcétera. Pero desde el punto de vista energético, de política pública energética, no ha pasado mucho, más allá del marco regulatorio que tenemos ahora, que ha sufrido enmiendas o más bien extensiones para desmovilizar algunas plantas, pero realmente no ha pasado mucho de cara al futuro. Digamos, asumiendo que aceleremos la recuperación, los fondos federales se utilicen para restaurar el sistema, Genera desmovilice las plantas generatrices y las convierta en más eficientes, ¿vamos a estar mejor o más resilientes en el futuro? Bueno, teóricamente acabas de describir lo que se pensaría que iba a pasar, pero cuando tú miras, yo creo que es importante en la discusión la forma en que se estructuró la política pública en Puerto Rico. Si bien es cierto, la primera legislación estableció el romper con el monopolio público, que este es el único país en el mundo que yo creo que ha quebrado un monopolio público. Y entonces, y es una responsabilidad nadie quiere asumir la responsabilidad, pero son responsabilidades de un conjunto de gobiernos durante muchísimos años. Y luego cuando viene con el tema, no nos olvidemos que cuando viene con el tema de la privatización, primero de la distribución y transmisión, el modelo que se estableció fue dos cosas barbáricas. Número uno, se legisló para promover que la empleomanía, los miles de trabajadores que conocían el sistema, se fueran del sistema. Y por eso aquí se perdieron más de 2,000 personas que conocían el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y cuando se habla que no hay problema, que alguna gente habla que no hay problema ya con Luma, eso se vive todos los días. Se vive todos los días porque todavía no conocen el sistema y son negligentes. Y el modelo de contratación, eso se discutió en la legislatura. Aquí el contrato, Jonathan, el contrato para la distribución se aprobó en menos de 1 hora sin discusión por los responsables. Y de ahí para adelante decenas de asuntos sobre ese tema. En estos días la legislatura ha estado discutiendo algunos asuntos, por ejemplo, están mirando el tema de la energía nuclear como una alternativa. Algunos asuntos particulares ha surgido mucho interés, he visto a través de las redes sociales el tema de la energía hidroeléctrica, de las hidroeléctricas. En algún momento dado, el ahora senador Luis Javier Hernández, cuando era alcalde de Villalba, propuso un modelo energético regional integrado que incluía energía renovable solar, también hidroeléctrica. Estamos mirándolo todo, porque es que me surge la preocupación de que qué bueno que estamos dando a pasos acelerados con el tema de la energía solar, pero a la misma vez no sé si estamos viendo todas las posibilidades
de energía low bearing, ¿no? De esa energía base que necesitamos para poder mover el país? Yo creo que lo primero es que Puerto Rico sí estableció que había que moverse en energías renovables. Y particularmente este cuatrenio se atrasó y en este cuatrenio se le extendió la vida al modelo más sucio de energía, que es el carbón, que más enferma a la gente y que en estos días se está denunciando nuevamente problemas con depósitos de ceniza. Aunque es el más barato que nos cuesta. En la zona de Guayama. Es más barato para producir. Las consecuencias sociales, de salud, de energía, son muchísimas más caras. Claro. Y entonces, cuando tú dices hay que mirarlo todo, mira, cuando tú miras los que producen conocimiento en este país, los que producen datos científicos en este país, que son el Departamento de Ingeniería Eléctrica de Mayagüez, nos dicen, han diseñado un plan, Jonathan, de cómo movernos en energías renovables alrededor de todo Puerto Rico. Pero cuando tú vienes a la ejecución, número uno, el gobierno no lo hace. Número dos, el asunto del Departamento de la Vivienda, que el cuatrenio pasado se llenaron la boca con un montón de programas de energías renovables, resultó ser un fiasco. No aceptan las propuestas del Comité del Cambio Climático que nos habla de energías renovables. Y entonces vienen a hablar en el Puerto Rico en donde vivimos, a experimentar de nuevo con energía nuclear, cuando ninguno de esos modelos de plantas nucleares que ellos hablan es aceptable en ningún momento, son experimentales. Cuando con el sol tenemos unas altas posibilidades en Puerto Rico, pero hacerlo desde el punto de vista de transmisión comunitaria. Hoy en día lo que se está haciendo, yo creo que es importante mirarlo, pero está enmarcado en la capacidad de las personas de embrollarse o de tener la capacidad. Ese individualismo energético se debería convertir en un individualismo comunitario, en donde se pudieran generar entonces unas plantas más pequeñas. Hoy cuando estamos hablando aquí, el gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica acaba de mandar a New Fortress. Sí, eso, no. Pues que es una cosa que, y no es porque yo llevo meses denunciando a New Fortress. New Fortress está en quiebra. New Fortress está en quiebra en Inglaterra. Todos los informes los hemos examinado en nuestra oficina de esa quiebra y en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Sí, están informando todo el tiempo que están en quiebra. Y lo que están diciendo es que dependen mucho de Puerto Rico y ahora la Autoridad de Energía Eléctrica los demanda porque nos vendieron el gas mucho más caro y este gobierno lo que está apostando es a la subsidiaria de New Fortress y a New Fortress. Claro, pero entonces, digamos, waste to energy, como parte del modelo, como han hecho otras ciudades en Europa, por ejemplo, que tienen plantas que convierten basura en energía. Digamos, otras alternativas, no lo sé, ¿verdad? La lista debe ser mucho más larga o mucho más corta, pero, o sea, el PIB estaría opuesto a esas cosas, mira, porque es el asunto que, digamos, un modelo, siguiendo la línea que usted plantea, un modelo comunitario distribuido de microredes, depende también de diversas fuentes de energía. Bueno, pero depende también, nosotros siempre hemos dicho que hay unos modelos, mencionaste el agua, eso es mínimo y eso se ha demostrado, claro. No hay ningún problema que se trabaje. Hay unos temas, pero la energía solar, estamos en el Caribe, la latitud y longitud de Puerto Rico, estamos en el Caribe, estamos en el trópico. Eso hay que maximizarlo. La política pública es que podemos llegar hasta un 100%. Ponle que la aspiración de los próximos no sean, es que estamos estancados. Estamos estancados como política pública de gobierno, de proyectos. Sí, del sector privado. Y por lo tanto, ¿por qué siempre Puerto Rico, desde la década del siglo pasado, todo lo que se experimenta en el mundo con cosas terminaba aquí? Y yo creo que si tenemos un modelo que lo podemos desarrollar nosotros, que desde el punto de vista de la empresa privada está siendo efectivo, porque claro, hay un modelo de financiamiento, hay unos problemas con los contratos, de los contratos con los consumidores en términos de unas cláusulas abusivas de arbitraje, hay temas también que tienen que ver con financiamiento y la gente que lo financia, son unos problemas inherentes, pero hay mucha gente que se está moviendo a eso, claro. Y es parte de esa realidad. Si hay mucha gente que se está moviendo a eso, ¿por qué no desarrollamos como país una política pública para eso? Y en la medida que lo aumentemos, que lo desarrollemos, que lo promovemos, empezamos a mirar alternativas que pueden ser coefectivas con eso. Pero que no puede ser la energía nuclear y que no pueden ser medidas que afecten el medio ambiente en Puerto Rico y los recursos naturales en Puerto Rico. Representante, gracias por habernos acompañado para esta discusión. Amigos, hacemos la pausa y continuamos en breve con más en este especial, El Apagón Nuestro de Cada Día.
Amigos, hemos llegado al final de este programa especial, agradecidos con el grupo de paneles que dijo presente y brindó respectivamente sus opiniones, y también a los colegas Carmen Jovet y Jonathan Lebrón. ¿Qué les pareció? Yo no estoy convencido de que el apagón nuestro de cada día se va a acabar, y no sé cómo ustedes se sienten, pero la realidad es que, y qué bueno, ¿verdad? Sabemos las soluciones, sabemos los efectos, pero la realidad es que faltan muchas cosas por hacer. No se va a acabar por una sencilla razón. Hay un problema de generación. Tenemos un verano bien caliente y mientras más calor, más demanda por energía hay. Y la generación no es suficiente. Así que hay que bregar con el tema de la generación. No lo digo yo, pero ciertamente que la gente que tiene placas solares con batería y que exporta esa energía hace que los apagones sean más cortos y menos frecuentes. Nos está salvando. Y añado un tema adicional. O sea, es evidente que el efecto político que va a tener esta discusión sobre Luma, así mismo como se asumió la responsabilidad de que se iba a sacar a Luma en la elección pasada, también le va a pasar factura. O sea, este gobierno está ahora en camino a una demanda con Luma, una demanda que la entidad ya ha dicho que va a todas, que va inclusive con la posibilidad de que se sienta a testificar a la gobernadora de Puerto Rico y al zar de energía, Josué Colón, quien fue que validó la extensión anterior del contrato, y no ha levantado ni un solo planteamiento de incumplimiento de contrato. Y si quisieran cancelarlo, ¿verdad? Lo hubiesen cancelado. El contrato provee para la cancelación. El gobierno de Puerto Rico tiene herramientas para hacerlo. Simplemente nos va a costar dinero, pero va a costar más, y es un riesgo político para el PNP, que está asumiendo la responsabilidad de sacar a Luma, de que si al final del día testifican la gobernadora, hace los papelones que puedan pasar a nivel jurídico, y este caso se extiende y llega a la elección, no sacas a Luma y pierdes el caso, vaya hasta a saber cómo te puede pasar factura el electorado. Finalizo diciendo que tampoco estamos más cerca de la salida de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Junta le ofreció 3.000 millones a los bonitas, pero no ha habido movimiento y no podemos decir que la quiebra termina y que está a la vuelta de la esquina. Y eso es otro problema serio para Puerto Rico. Definitivamente. Gracias, compañeros. Bueno, nos despedimos por hoy, pero les hacemos la invitación para que regresen la próxima semana. El lunes los esperamos aquí en directo y sin filtro, debo decir, a las 5:55 por ABC Puerto Rico. Buenas noches. Buenas noches.